Los gritos cesaron exactamente a las 3:47 de la madrugada del 13 de octubre de 1982. Pero los perros en el condado de Harlan siguieron aullando hasta el amanecer. No era la primera vez que el silencio caía como una cuchilla sobre las montañas de Cumberland, cortando el aire nocturno, denso con polvo frío y secretos que se pudrían en el vientre de los valles. Lo que ocurrió en esas colinas de Kentucky durante más de 3 décadas revela cómo el aislamiento puede torcer una línea de sangre hasta convertirla en algo irreconocible y cómo toda una comunidad puede elegir la ceguera antes que la verdad. El crujido de las tablas podridas de los porches, el sabor metálico del agua oxidada de los pozos, la tierra húmeda que nunca se secaba del todo. Estas eran las texturas de Copperhead Hollow, un lugar donde la familia Mardy había vivido, criado y enterrado sus pecados durante más de un siglo. Población, 43 almas, aunque contar almas en Copperhead Hollow siempre resultó complicado. El valle se extendía como una cicatriz entre dos crestas, accesible solo por un camino de grava que el condado dejó de mantener en algún momento de los años 60. El correo llegaba 2 veces por semana, cuando el cartero se acordaba. La electricidad llegó en 1974, pero la mayoría de las familias aún usaban lámparas de queroseno por costumbre o por un orgullo obstinado. El complejo de los MC Creati se encontraba al final del valle, donde el arroyo rodeaba un grupo de remolques y cobertizos que parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia. Para 1980, 3 generaciones de MC Creati vivían a un grito de distancia unas de otras, el patriarca Ezequiel, sus 6 hijos y una creciente prole de nietos cuya ascendencia se difuminaba como acuarelas bajo la lluvia. El árbol genealógico parecía más bien un arbusto espinoso, enredado, denso y peligroso al tacto. Los registros del condado mostraban 14 nacimientos en el complejo entre 1975 y 1982, pero solo se archivaron 9 certificados de defunción. La primera señal de que algo andaba mal vino de una trabajadora social llamada Margaret Finlay, quien cometió el error de intentar inscribir a los niños MC Creati en la escuela. Su informe, fechado el 5 de septiembre de 1981, describía retrasos graves en el desarrollo, consistentes con un aislamiento prolongado y posibles deficiencias nutricionales. Notó que varios niños parecían compartir rasgos faciales idénticos, a pesar de estar registrados como primos y no como hermanos. Más perturbador aún fue su observación de que los niños más pequeños parecían tener un miedo antinatural a los adultos ajenos a la familia. El supervisor de Margaret archivó el informe. Las familias de las montañas tenían sus costumbres, razonó, y los MC Creati no molestaban a nadie. Además, Ezequiel MC Creati tenía amigos en el departamento del sheriff, hombres que recordaban cuando su licor casero había alimentado a sus propias familias en los años difíciles. Algunas silencias, las montañas te enseñan, vale la pena mantenerlas. Pero el propio valle comenzó a cambiar. Los cazadores informaron que los senderos de caza evitaban la propiedad de los MC Creati, como si los animales percibieran algo que los depredadores instintivamente temían. El arroyo que pasaba por su complejo comenzó a correr turbio todo el año, cargado de sedimentos que no coincidían con la geología local. Y por la noche, cuando el viento era favorable, los vecinos escuchaban sonidos que no pertenecían a ninguna criatura que reconocieran. Algo estaba creciendo en la oscuridad. Para el verano de 1982, los niños MC Creati más pequeños habían dejado de aventurarse más allá de la línea de árboles que marcaba su propiedad. Los mayores solo salían para intercambiar pieles y frascos de líquido transparente por provisiones en el pueblo. Sus ojos nunca se encontraban del todo con los de los dependientes que los atendían. Se movían con el silencio cuidadoso de personas que habían aprendido que el ruido atraía atención, y la atención traía dolor. ¿Qué harías si sospecharas que algo indescriptible estaba ocurriendo a solo 5 millas de tu casa, pero cada instinto te dijera que mirar demasiado de cerca podría convertirte en la próxima víctima? La respuesta llegó esa noche de octubre cuando el ayudante del sheriff Michael Torres decidió investigar los informes de disparos en el valle y descubrió que algunos árboles genealógicos crecen con raíces en un terreno demasiado envenenado para sostener algo que se asemeje a la humanidad. El ayudante Michael Torres había visto muchas familias de las montañas viviendo de manera rústica. Pero el olor lo golpeó antes de que siquiera bajara de su patrulla. Una mezcla de dulce descomposición, humo de madera y algo más que le revolvió el estómago. Esto no era pobreza. Era algo que había aprendido a esconderse detrás del rostro familiar de la pobreza. Lo que Torres encontró esa noche perseguiría los archivos de la Policía Estatal de Kentucky durante décadas,
convirtiéndose en el tipo de caso del que los investigadores veteranos susurraban en las salas de descanso y los novatos no podían tocar. La grava crujía bajo sus botas mientras se acercaba al remolque principal, un doble ancho que se hundía en el centro como una columna vertebral rota. El haz de su linterna captó movimiento en las ventanas, sombras que parecían esquivar la luz con una velocidad antinatural. El aire sabía a cobre y miedo. 3 niños surgieron de detrás de una camioneta oxidada. Sus edades eran imposibles de determinar. Podrían haber tenido 8 o 18 años. La malnutrición y algo más habían atrofiado su crecimiento de maneras que desafiaban una categorización fácil. Sus ropas colgaban en jirones, pero sus ojos tenían una inteligencia casi feral, observando, calculando, esperando. La mayor, una chica con el cabello apelmazado que alguna vez pudo haber sido rubio, habló en un dialecto tan denso que Torres tuvo que esforzarse para entender. «No se supone que estés aquí después de oscurecer», dijo, su voz cargada con una autoridad que pertenecía a alguien mucho mayor. Al abuelo no le gustan los extraños. Torres se identificó, explicó que estaba respondiendo a informes de disparos. Los niños intercambiaron miradas que parecían comunicar volúmenes sin palabras. La chica inclinó la cabeza hacia el remolque más grande, donde una luz cálida se filtraba a través de cortinas rasgadas. A través de las delgadas paredes, Torres podía escuchar lo que parecía una cena familiar. El tintineo de los cubiertos, una conversación baja, alguien riendo por un chiste que no pudo distinguir. Su radio crepitó. «Unidad 7, ¿cuál es tu estado?» Torres dudó. El protocolo exigía que pidiera refuerzos, pero los refuerzos estaban a 40 minutos por caminos montañosos que se volvían traicioneros después de oscurecer. Los niños lo observaban con la paciencia de cazadores que habían aprendido a esperar el primer error de su presa. Cuando llamó a la puerta del remolque, los sonidos en el interior cesaron de inmediato. Un silencio completo, como si todos simplemente hubieran desaparecido. Luego, pasos lentos, deliberados y medidos. La puerta se abrió para revelar a Ezequiel M.C. Creati en persona, un hombre que Torres reconoció de viejas fotos de arresto, aunque los años lo habían tallado en algo más duro y angular. Su sonrisa reveló dientes afilados en punta, una modificación que Torres nunca había visto fuera de los archivos de pandillas carcelarias. «Buenas noches, ayudante, un poco tarde para visitas sociales, ¿no?» Detrás de Ezequiel, Torres pudo ver el interior de la sala principal del remolque. Una mesa larga dominaba el espacio, preparada para lo que parecía un festín. El vapor subía de los platos, y el rico olor a carne cocida llenaba el aire. Pero algo en la escena estaba mal. Las proporciones no encajaban. Las sombras caían en ángulos extraños, y los otros miembros de la familia sentados alrededor de la mesa parecían congelados en su lugar, con los tenedores a medio camino de sus bocas. El festín que nunca terminaba. Torres contó 7 adultos y al menos una docena de niños. Aunque en la tenue luz, era difícil distinguir dónde terminaba una persona y comenzaba otra. Estaban sentados de manera que podrían haber sido maniquíes, excepto por sus ojos, que seguían cada movimiento suyo con la atención enfocada de depredadores evaluando una posible presa. «Solo estoy verificando los informes de disparos», logró decir Torres, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma de servicio, asegurándome de que todos estén a salvo. Los dientes afilados de Ezequiel captaron la luz mientras su sonrisa se ampliaba. «Tan a salvo como en casa, ayudante, solo estábamos cazando un poco por la noche. Estas montañas están llenas de cosas que solo salen después de oscurecer». La declaración quedó suspendida en el aire como el humo de una pira funeraria. Torres sabía que debía presionar más, exigir registrar la propiedad, hacer valer su autoridad como oficial de la ley. Pero los ojos que lo observaban desde el interior del remolque tenían un hambre que trascendía la mera pobreza o desesperación. Esto era algo que había estado alimentándose durante mucho tiempo y había desarrollado un gusto por algo más que los ciervos y conejos que vagaban por estas colinas. ¿Qué hace un hombre de la ley cuando se da cuenta de que algunas leyes nunca estuvieron destinadas a alcanzar ciertos rincones oscuros del mundo? Mientras retrocedía hacia su patrulla, captó algo que aparecería en sus pesadillas durante años. Una bicicleta infantil, parcialmente enterrada detrás del remolque principal. Sus pequeñas ruedas aún giraban lentamente en la brisa montañosa. La bicicleta pertenecía a Amy Chen, de 7 años, que había desaparecido durante un viaje de campamento cerca del Parque Estatal de Pine Mountain 6 meses antes. Torres la reconoció de inmediato.
El marco púrpura con serpentinas plateadas que había estado en cada volante de personas desaparecidas en el este de Kentucky. Esta única pieza de evidencia transformó lo que podría haberse descartado como una excentricidad montañesa en algo mucho más siniestro, conectando el complejo de los McCready con una serie de desapariciones que se remontaban a casi 2 décadas. Torres fotografió la bicicleta con manos que temblaban a pesar de sus años de entrenamiento. Las serpentinas se movían en la brisa nocturna como dedos que lo llamaban a adentrarse en los secretos del valle. Los registros de la policía estatal más tarde revelarían un patrón que las fuerzas del orden locales, de alguna manera, no habían notado. Niños desapareciendo a lo largo de un corredor que se extendía desde el condado de Arland hacia el norte, a través de los condados de Pique y Floyd. Siempre de familias que acampaban, hacían caminatas o viajaban por áreas montañosas remotas. 23 niños, de entre 5 y 12 años, habían desaparecido en esa región desde 1964. 23 familias se quedaron preguntándose qué les había pasado a sus hijos e hijas en la vasta naturaleza de los Apalaches de Kentucky. La explicación oficial siempre fue la misma: los niños se perdieron, se extraviaron en el denso bosque, cayeron en pozos de minas ocultos o arroyos rápidos. Las montañas eran peligrosas, explicaban los guardabosques a los padres en duelo. Los accidentes ocurrían. Los cuerpos rara vez se recuperaban en un terreno tan accidentado, y se animaba a las familias a encontrar un cierre sin restos físicos. Pero Torres ahora entendía que algunos de esos niños nunca se habían perdido. Habían sido encontrados. Dentro de su patrulla, Torres pidió refuerzos por radio y solicitó contacto inmediato con la policía estatal. Pero mientras hablaba por el micrófono, se dio cuenta de que había formas moviéndose en la oscuridad alrededor de su vehículo. Los niños McCready habían salido de sus escondites y estaban rodeando su auto con la precisión coordinada de una manada. Sus movimientos eran silenciosos, deliberados y completamente inhumanos en su sincronización. La chica mayor apareció en la ventana del pasajero, con su rostro presionado contra el cristal. En el brillo verde de las luces del tablero, Torres pudo ver que sus dientes caninos también habían sido afilados en punta, como los de su abuelo. Articuló palabras que no pudo escuchar a través del cristal, pero su significado era claro. No iba a salir del valle esa noche. Su radio estalló en estática. No importaba cómo ajustara la frecuencia, no podía contactar con la central. Los niños comenzaron a mecer su patrulla, suavemente al principio, luego con creciente violencia. Torres sacó su arma de servicio, pero se encontró incapaz de apuntar a niños, incluso a niños cuyos ojos reflejaban la luz como depredadores nocturnos y cuyas uñas habían sido afiladas como garras. La inocencia que nunca fue inocente. De su entrenamiento en la Academia de Policía, Torres recordaba haber leído sobre el clan de Saunay Bean en la Escocia del siglo XVI, una familia de caníbales que había cazado viajeros durante décadas. El caso se había presentado como una curiosidad histórica, un ejemplo de cómo el aislamiento podía corromper la naturaleza humana. Pero sentado en su patrulla, rodeado por los niños McCready, Torres se dio cuenta de que algunos horrores no se quedaban enterrados en los libros de historia. Un informe presentado por el detective de la Policía Estatal de Kentucky, Frank Morrison, el 2 de noviembre de 1982, describiría más tarde la evidencia de una depredación sistemática en el complejo de los McCready. El equipo de Morrison descubrió pertenencias personales de al menos 15 niños desaparecidos escondidas por toda la propiedad, junto con dibujos crudos que parecían mostrar técnicas de caza específicamente adaptadas para capturar humanos jóvenes. Pero esa noche de octubre, Torres solo tenía sus instintos y la creciente certeza de que había tropezado con algo que desafiaría todas las suposiciones que había hecho sobre la naturaleza del mal. Los niños dejaron de mecer su auto y comenzaron a cantar una nana en ese mismo dialecto denso. Sus voces armonizaban de maneras que las voces humanas no deberían ser capaces de armonizar. La melodía era inquietantemente hermosa, y Torres se encontró sintiendo sueño a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. Entendió con claridad cristalina que así era como habían atraído a los niños de los campamentos lejos de sus familias, con canciones que prometían seguridad, calor y algo que desde la distancia parecía amor. ¿Qué tipo de familia enseña a sus hijos a cazar a otros niños? ¿Y qué tipo de sociedad permite que una familia perfeccione sus técnicas a lo largo de múltiples generaciones? Mientras el canto se hacía más fuerte, Torres vio luces acercándose a través de los árboles. No eran los reflectores de sus refuerzos, sino el brillo parpadeante de antorchas llevadas por los miembros adultos del clan McCready,
moviéndose hacia su posición con la inevitabilidad paciente de una marea creciente. Las antorchas se movían entre los árboles como estrellas caídas, cada llama proyectando sombras danzantes que transformaban el bosque familiar en un laberinto de amenazas al acecho. Torres contó al menos 12 figuras acercándose desde diferentes direcciones. Sus movimientos estaban coordinados con la precisión de cazadores que habían practicado este baile muchas veces antes. Esto no era violencia aleatoria ni pobreza desesperada. Era un negocio familiar que había sido refinado a lo largo de generaciones, transmitido como recetas o técnicas agrícolas. La radio en la patrulla de Torres se quedó completamente muerta, sin siquiera estática rompiendo el silencio electrónico. Sus refuerzos no estaban llegando, y aunque lo hicieran, 40 minutos podrían haber sido 40 horas. Ezequiel M.C. Creati salió del remolque más grande, llevando lo que parecía ser un rifle de caza modificado, con el cañón acortado y el culatín tallado con símbolos que parecían retorcerse bajo la luz de las antorchas. Detrás de él caminaba una mujer que Torres no había visto antes. Alta, demacrada, con el cabello gris hierro trenzado con lo que parecían pequeños huesos. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. «Esa es la abuela M.C. Creati», susurró la chica en su ventana, su aliento empañando el cristal. «Ella es quien nos enseña las viejas costumbres, las costumbres hambrientas». Torres intentó encender su motor. Giró una vez, luego murió con un silbido mecánico que sonaba casi como una risa. Los niños comenzaron a retroceder desde su auto, su trabajo aparentemente terminado. Lo que sea que habían hecho para desactivar su vehículo, lo habían hecho silenciosa y eficientemente mientras él estaba distraído por su canto. Un informe forense de la Policía Estatal de Kentucky, fechado el 15 de diciembre de 1982, detallaría más tarde las modificaciones encontradas en todo el complejo de los M.C. Creati, fosos ocultos cubiertos con ramas y hojas, trampas de lazo dimensionadas para humanos pequeños y una red de túneles subterráneos que conectaban los diversos remolques y dependencias. La familia había convertido toda su propiedad en una reserva de caza diseñada para un tipo específico de presa. Pero Torres aún no sabía de los túneles. No sabía de las técnicas de preservación que la familia había desarrollado ni del cuidadoso registro que rastreaba la edad, el peso y el valor nutricional de cada víctima. Todo lo que sabía era que estaba atrapado en un lugar donde las reglas normales de la civilización habían sido suspendidas durante tanto tiempo que su ausencia se había convertido en una tradición. Los portadores de antorchas habían formado un círculo suelto alrededor de su patrulla, manteniéndose justo fuera del alcance de sus faros. No avanzaban aún, pero tampoco retrocedían. Estaban esperando algo, tal vez una señal, o simplemente el momento adecuado. Torres había investigado suficientes accidentes de caza para reconocer el comportamiento. Le estaban dando tiempo a su presa para que se agotara con el pánico antes de moverse para el golpe final. El hambre paciente. La abuela M.C. Creati levantó una mano esquelética y las figuras que rodeaban el auto se detuvieron. Su voz resonó claramente a través del valle, hablando en ese mismo dialecto denso, pero con una autoridad que hacía que las palabras sonaran como antiguos encantamientos. Hace mucho que no tenemos un hombre de la ley. El último fue en el 68, un estatal que se puso demasiado curioso con los excursionistas desaparecidos. Torres sintió que su sangre se helaba. Recordaba ese caso de la academia, el estatal Daniel K. Sherman, que había desaparecido mientras investigaba informes de campistas desaparecidos en el Bosque Nacional Daniel Boone. Su patrulla fue encontrada abandonada cerca de un sendero, con las puertas abiertas y la radio aún crepitando con llamadas sin respuesta desde la central. El informe oficial lo clasificó como desaparecido y presunto muerto, víctima de un accidente de senderismo o posible juego sucio por perpetradores desconocidos. Danny K. Sherman peleó muy bien, continuó la abuela M.C. Creati, su voz cargada con un toque de respeto profesional. Tomó 3 de los chicos para derribarlo, pero era duro, todo músculo y cartílago. Tú parece que podría ser más tierno. Los niños habían desaparecido completamente ahora, fundiéndose en la oscuridad con un silencio sobrenatural. Torres entendió que estarían tomando posiciones alrededor de su vehículo, cortando cualquier posible ruta de escape. Esta familia había estado perfeccionando sus técnicas de caza durante décadas, y él estaba a punto de convertirse en su última prueba de campo. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que la placa y el uniforme que representan la ley y el orden no significan nada para personas que han creado su propio sistema de justicia, uno basado en el hambre en lugar de la moralidad?
Como si respondieran a una señal inaudita, los portadores de antorchas comenzaron a moverse de nuevo, cerrando su círculo con la paciencia metódica de personas que sabían que su presa no tenía a dónde correr. Torres tomó su decisión en el espacio entre latidos. No iba a morir sentado en una patrulla envuelta como un regalo. Abrió la puerta de una patada y rodó hacia la oscuridad más allá de sus faros, usando cada sombra y depresión en el suelo para mantenerse oculto de los portadores de antorchas que avanzaban. Este gambito desesperado salvaría su vida, pero también revelaría la verdadera magnitud de lo que la familia MC Creati había construido en su valle aislado. Durante 3 generaciones, el suelo bajo los pies de Torres se sentía extraño, demasiado blando en algunos lugares, demasiado firme en otros, como si la tierra misma hubiera sido extensamente modificada. A los pocos minutos de dejar su vehículo, descubrió por qué. Su pie atravesó lo que parecía terreno sólido, revelando una entrada cuidadosamente camuflada a un sistema de túneles que atravesaba todo el valle. Los túneles eran excavados a mano pero reforzados expertamente con madera recuperada y metal corrugado, creando una red subterránea que conectaba cada edificio en la propiedad de los MC Creati. Más perturbadoras eran las cámaras laterales que vislumbró a la luz de su linterna que fallaba, pequeños espacios tipo celda con puertas de madera pesadas y sistemas de ventilación rudimentarios. Un informe de un antropólogo forense presentado 6 meses después describiría el hallazgo de los restos de al menos 37 individuos en varias etapas de preservación a lo largo del sistema de túneles. El lenguaje clínico de la doctora Sara Martínez no podía ocultar su horror. La evidencia sugiere un procesamiento sistemático de restos humanos para consumo, con especial atención a técnicas de preservación que extenderían el tiempo de almacenamiento en el ambiente húmedo de las montañas. Pero Torres no tenía el lujo del desapego clínico. Podía escuchar a los MC Creati en la superficie, coordinando su búsqueda con silbidos y llamadas que sonaban más animales que humanas. La luz de las antorchas ocasionalmente se filtraba por aberturas ocultas, creando patrones de luz y sombra que hacían que la navegación por los túneles fuera una pesadilla de giros equivocados y callejones sin salida. En una de las cámaras laterales, Torres descubrió algo que casi rompió su cordura: ropa infantil cuidadosamente doblada y organizada por tamaño, zapatos pequeños alineados en filas, animales de peluche posicionados como si aún estuvieran siendo jugados, y grabados en las paredes de madera docenas de nombres con fechas al lado, creando un registro de víctimas que se remontaba a 1959, el inventario de la inocencia. Algunas de las fechas correspondían a casos de niños desaparecidos que Torres reconoció de su entrenamiento policial. Otras eran tan antiguas que las familias que habían perdido a esos niños probablemente ya estaban muertas. La familia MC Creati había estado cazando durante más de 2 décadas, perfeccionando sus técnicas y expandiendo su territorio con cada muerte exitosa. Cerca del fondo de una pared, grabado en una letra infantil e incierta, Torres encontró un mensaje que lo dejó helado: mi nombre es Tommy Walls. Hoy es mi cumpleaños. Tengo 8 años. Si alguien encuentra esto, díganle a mi mamá y papá que los quiero y que lo siento por irme con la señora que cantaba. La entrada estaba fechada el 12 de agosto de 1979. Torres recordaba el caso. Tommy Walls había desaparecido durante un viaje de campamento familiar en el Bosque Nacional Daniel Boone. Sus padres habían gastado los ahorros de su vida en investigadores privados y psíquicos, sin saber nunca que su hijo había sobrevivido lo suficiente como para tallar su mensaje final en la pared de una prisión subterránea. En la superficie, la búsqueda se acercaba. Torres podía escuchar pasos directamente encima y voces discutiendo la mejor manera de sacarlo de los túneles. Alguien mencionó inundar el sistema con humo. Otra voz sugirió usar a los perros, aunque Torres no había visto perros en la propiedad. Luego se dio cuenta de que no estaban hablando de animales. Soltad a los pequeños, la voz de la abuela MC Creati resonó a través del sistema de túneles. Conocen estos agujeros mejor que nadie, y pueden oler el miedo a una milla de distancia. Los sonidos que comenzaron a filtrarse desde arriba no eran del todo humanos, una mezcla de chillidos excitados y lo que podría haber sido risa, si la risa pudiera llevar tal hambre y anticipación. Los niños MC Creati estaban siendo liberados en el sistema de túneles, y Torres entendió con claridad cristalina que habían sido criados exactamente para este propósito. ¿Qué pasa con los niños que son enseñados a ver a otros niños como comida? ¿Y cómo luchas contra enemigos que nunca han aprendido la diferencia entre cazar y jugar? En la distancia, Torres podía escucharlos acercándose.
El roce de pequeñas manos y pies moviéndose por los túneles con la confianza de criaturas que habían pasado toda su vida en este laberinto subterráneo. Los sonidos que se acercaban no eran exactamente pasos ni exactamente gateos, algo intermedio que hacía que la piel de Torres se erizara con un terror evolutivo. Los niños MC Creati se movían por su dominio subterráneo con la gracia fluida de criaturas perfectamente adaptadas a su entorno. Este era su verdadero hogar, no los remolques destartalados en la superficie que servían meramente como camuflaje para los visitantes externos. Aquí abajo, en la oscuridad, los niños habían sido transformados en algo que pertenecía más a las pesadillas que a cualquier versión reconocible de la sociedad humana. Sus ojos se habían adaptado a la penumbra perpetua. Su oído se había agudizado para detectar el menor movimiento, y su comprensión de la moralidad había sido moldeada por lecciones que ningún niño debería aprender. Torres se apretó en un estrecho hueco y trató de controlar su respiración mientras pequeñas formas pasaban rápidamente por el túnel más allá. Se comunicaban en susurros y chasquidos que parecían funcionar como un lenguaje completo, coordinando su búsqueda con la eficiencia de una unidad militar. Pero había algo más en sus voces: emoción, anticipación, el tipo de alegría que los niños normales podrían mostrar mientras jugaban al escondite. Para ellos, esto era un juego. La distinción entre cazar y jugar había sido borrada tan temprano en su desarrollo que literalmente no podían distinguir entre acechar a un ciervo y acechar a un ser humano. Una evaluación psicológica infantil realizada meses después por el Dr. Robert Chen describiría esto como una disociación moral completa resultante de un condicionamiento sistemático durante periodos críticos de desarrollo. En el túnel principal, Torres podía escucharlos discutiendo estrategias en su peculiar dialecto. La chica mayor, la que le había hablado en su patrulla, parecía estar dirigiendo a los demás con la autoridad casual de alguien acostumbrado a mandar. Tendría quizás 14 años, pero su voz llevaba el cálculo frío de un depredador experimentado. El hombre ayudante está asustado, dijo a sus hermanos. Puedo olerlo en él, espeso como la melaza, pero está intentando ser silencioso, así que probablemente tiene entrenamiento militar. Hay que ser listos con esto. Otra voz, más joven pero igualmente confiada: encontré su rastro de sangre donde se raspó la mano en las rocas. Está moviéndose hacia las viejas salas de procesamiento. La educación de los monstruos. Torres se dio cuenta con creciente horror de que estaba sangrando por un corte que había sufrido al arrastrarse por la entrada del túnel. En la oscuridad, no había notado la herida, pero los sentidos agudizados de los niños habían captado el olor de inmediato. Estaba dejando un rastro tan claro como migajas de pan, llevándolos directamente a su escondite. Un expediente del FBI de la Unidad de Análisis de Comportamiento compilado en 1983 detallaría más tarde el sofisticado condicionamiento psicológico que había creado a estos niños. La doctora Jennifer Hayes escribió: los sujetos muestran una completa ausencia de empatía por las víctimas fuera de su unidad familiar, combinada con una inteligencia táctica altamente desarrollada y comportamientos de caza en grupo típicamente vistos solo en depredadores ápice. Pero el análisis académico no podía capturar el puro terror de ser cazado por niños que reían mientras planeaban tu muerte. Torres los escuchó discutiendo qué túneles bloquear, cómo llevarlo hacia las salas de carne y si debían tomarlo vivo o matarlo rápidamente. Sus voces tenían el mismo tono casual que los niños normales podrían usar al decidir qué juego jugar a continuación. La voz de la chica mayor vino ahora desde mucho más cerca. Encontré dónde se esconde. Puedo escuchar su corazón latiendo desde aquí. Suena como un conejo asustado. Torres se dio cuenta de que habían localizado su posición con una precisión aterradora. En la desesperación, comenzó a moverse más profundamente en el sistema de túneles, esperando encontrar otra salida, o al menos una posición más defendible. Pero cada giro parecía llevar a otro callejón sin salida o a otra cámara llena de evidencia del alboroto de caza de décadas de la familia. En una habitación, descubrió lo que parecía ser una instalación de preservación primitiva pero efectiva: ganchos, barriles de sal y herramientas de corte dispuestas con la precisión ordenada de una carnicería comercial. Las paredes estaban llenas de dibujos crudos que parecían mostrar diferentes técnicas de desmembramiento, anotadas con la cuidadosa escritura de alguien que se enorgullecía de su oficio. ¿Qué tipo de familia transmite el conocimiento del despiece humano de la manera en que las familias normales podrían compartir recetas o técnicas agrícolas? Detrás de él, Torres podía escuchar que los niños habían detenido su persecución. Estaban susurrando entre ellos, y había algo diferente en su tono ahora: no emoción, sino preocupación.
Luego escuchó la voz de la chica mayor, aguda con alarma. Alguien viene. Los mayores tienen que volver arriba. A través de las paredes del túnel, Torres podía escuchar el sonido distante de motores de vehículos y voces gritando. Sus refuerzos finalmente habían llegado. La caballería llegó en forma de 6 patrullas de la Policía Estatal de Kentucky y 2 vehículos del FBI, sus luces rojas y azules convirtiendo el valle en una pesadilla estroboscópica que revelaba cuán extenso era realmente el complejo de los MC Creati. Pero los agentes federales habían venido por razones que iban mucho más allá de un ayudante desaparecido. Esta redada fue la culminación de una investigación de 2 años que había conectado las desapariciones en el este de Kentucky con un patrón más amplio de casos de personas desaparecidas en 3 estados, todos vinculados por un hilo común, familias que habían estado viviendo fuera de la red durante generaciones, sostenidas por recursos que no podían explicarse por medios legítimos. Los MC Creati eran solo una rama de una red que se extendía profundamente en los rincones más aislados de la América de los Apalaches. La agente especial Patricia Valdés había estado rastreando esta red desde 1980, cuando una auditoría rutinaria de informes de personas desaparecidas había revelado anomalías estadísticas que no podían explicarse por accidente o coincidencia. Demasiados niños estaban desapareciendo en áreas donde ciertas familias tenían reclamos históricos sobre grandes extensiones de tierra remota. Demasiadas de esas desapariciones seguían patrones similares, familias acampando o haciendo senderismo, niños que se alejaban de áreas supervisadas, búsquedas que no producían evidencia física. La operación esa noche, llamada Cosecha de Luna, un nombre que resultaría grimemente apropiado dado lo que los investigadores estaban a punto de descubrir. Mientras Torres emergía del sistema de túneles, cubierto de tierra y sangre y balbuceando sobre cámaras subterráneas llenas de ropa infantil, la verdadera magnitud del horror comenzó a desplegarse. El equipo del agente Valdés se movió por el complejo con precisión militar, sus linternas tácticas revelando detalles que la luz de las antorchas había ocultado misericordiosamente. El remolque principal contenía una cocina que había sido modificada para procesar grandes cantidades de carne, con trituradoras de grado industrial y equipos de preservación que ninguna familia normal necesitaría. Las unidades de congelación zumbaban con energía eléctrica desviada ilegalmente de las líneas del condado. La infraestructura del apetito. Pero los niños presentaron el desafío más complejo para las fuerzas del orden. Con edades que iban de los 5 a los 17 años, habían sido tan completamente condicionados por su entorno que no podían entender por qué estaba ocurriendo la redada. Cuando los agentes intentaron separarlos de los miembros adultos de la familia, varios se volvieron violentos, atacando a los oficiales con la ferocidad coordinada de animales salvajes defendiendo su manada. Un informe de evaluación psicológica presentado por la Dra. María Santos el 3 de diciembre de 1982 describió a los niños como funcionalmente ferales, mostrando comportamientos de apego típicos del vínculo por trauma, pero dirigidos hacia los perpetradores en lugar de figuras protectoras. Los más pequeños nunca habían asistido a la escuela, nunca habían interactuado con extraños, nunca habían aprendido que el mundo contenía alguna otra forma de vivir. La abuela MC Creati, cuando finalmente fue acorralada en el remolque principal, no mostró remordimiento ni siquiera comprensión de que había hecho algo mal. Su declaración a los investigadores, grabada el 14 de octubre de 1982, reveló la lógica retorcida que había sostenido la depredación de la familia durante décadas. No es diferente a cazar ciervos o conejos. El mundo tiene demasiada gente de todos modos. Solo estamos haciendo lo que la naturaleza quiso, los fuertes comiendo a los débiles. La evidencia recuperada del complejo llenó 3 instalaciones de almacenamiento del FBI, pertenencias personales de víctimas que databan de los años 1950, registros detallados de cada asesinato, incluyendo pesos, edades y lo que la familia denominaba evaluaciones de calidad de carne, fotografías que documentaban la evolución de la familia desde una depredación ocasional oportunista hasta operaciones de caza sistemáticas. Quizás lo más perturbador fueron los materiales de entrenamiento, manuales rudimentarios que documentaban técnicas para atraer a los niños lejos de sus familias, métodos para desactivar rápidamente a víctimas adultas y técnicas de preservación que maximizaban el rendimiento utilizable de cada asesinato. Los MC Creati habían convertido el canibalismo en una ciencia, completa con notas de investigación y datos experimentales. ¿Qué haces con niños que han sido criados para ver a otros niños como ganado? ¿Y cómo rehabilitas mentes que nunca han aprendido los tabúes humanos más básicos? Las respuestas a esas preguntas desafiarían al sistema de justicia penal durante años.
Pero la prioridad inmediata era determinar cuántas otras familias podrían estar operando terrenos de caza similares en los rincones remotos de América. Cuando amaneció sobre Copperhead Hollow, revelando la extensión total del sistema de túneles subterráneos y los terrenos de matanza cuidadosamente ocultos, la agente Valdez recibió una llamada por radio que le heló la sangre. Se habían identificado compuestos similares en Virginia Occidental, Tennessee y Carolina del Norte, todos conectados por lazos familiares y metodologías compartidas que sugerían una red coordinada que abarcaba múltiples generaciones. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar antes de que el sol se elevara completamente sobre el condado de Harlan, informes de agencias de aplicación de la ley en 4 estados describiendo familias que de repente habían abandonado sus propiedades remotas en medio de la noche, dejando atrás solo edificios vacíos y el olor persistente de humo de evidencia quemada apresuradamente. Este éxodo coordinado reveló la verdadera magnitud de lo que los investigadores habían descubierto, no una familia aislada de caníbales, sino una red de clanes relacionados que habían estado compartiendo información, técnicas e incluso víctimas durante más de un siglo. Los MC Creati eran solo la punta de un iceberg que se extendía profundamente en los rincones más olvidados de la cultura de los Apalaches, donde el aislamiento había permitido que antiguos apetitos evolucionaran en algo que se asemejaba a una religión primitiva. Los agentes federales descubrieron que la red operaba en un sistema de rotación. Cuando la presión de caza se volvía demasiado intensa en una área, las familias trasladaban sus operaciones a territorios controlados por clanes relacionados. Los niños que crecieron en este sistema aprendieron a pensar en toda la región montañosa como un único terreno de caza, con diferentes familias controlando diferentes secciones como señores feudales dividiendo un reino medieval. La comunicación entre las familias había evolucionado más allá del simple boca a boca. Los investigadores encontraron evidencia de mensajes codificados transmitidos a través de canales aparentemente inocentes, anuncios clasificados en periódicos locales, mensajes dejados en oficinas de correos rurales, incluso señales transmitidas a través de redes de radio CB ilegales que operaban fuera del monitoreo federal. Cuando el complejo de los MC Creati fue allanado, las advertencias se habían propagado por este sistema de comunicación en cuestión de horas. Un informe de un grupo de trabajo conjunto compilado por el FBI y la ATF en marzo de 1983 documentaría al menos 7 grupos familiares relacionados operando en Kentucky, Virginia Occidental, Tennessee y Carolina del Norte. Cada grupo controlaba un territorio que incluía áreas populares de acampada, senderos de excursión y rutas escénicas que atraían al tipo de viajeros aislados que eran objetivos ideales. El festín que viajaba. El clan Buchanan en Virginia Occidental se había especializado en atacar autoestopistas en tramos remotos de la Interestatal 77. La familia Crowley en Carolina del Norte se había centrado en mochileros que usaban el sendero de los Apalaches. Cada grupo había desarrollado técnicas adaptadas a sus terrenos de caza específicos, pero todos compartían la misma metodología central: identificar víctimas aisladas, atraerlas a ubicaciones remotas y deshacerse de la evidencia en áreas donde las búsquedas serían difíciles o imposibles. Lo que hacía que la red fuera particularmente difícil de detectar era su cuidadosa atención a la selección de víctimas. Las familias elegían objetivos que no serían extrañados de inmediato: vagabundos, fugitives, turistas de estados lejanos que no habían informado a nadie sobre sus planes de viaje. Cuando las víctimas eran reportadas como desaparecidas, los crímenes generalmente se habían cometido a cientos de millas de donde se presentaban los informes, lo que hacía casi imposible que las fuerzas del orden locales identificaran patrones. Los niños rescatados de estos compuestos presentaban desafíos únicos para los servicios sociales. Muchos nunca habían aprendido a leer o escribir, no tenían concepto de moralidad convencional y mostraban síntomas que los psicólogos luchaban por categorizar. La doctora Amanda Foster, que trabajó con varios de los niños rescatados, escribió: estos sujetos han sido condicionados para ver la depredación como una actividad familiar normal. Expresan confusión sobre por qué su estilo de vida se considera problemático. Similar a los niños de cultos religiosos aislados, pero a diferencia de los cultos religiosos, que típicamente reclaman una justificación divina para sus prácticas, las familias caníbales operaban desde una visión del mundo puramente pragmática. Veían su depredación como una respuesta práctica a la pobreza y el aislamiento, una forma de asegurar la supervivencia en entornos donde los recursos convencionales eran escasos. Varios miembros de la familia, cuando fueron entrevistados por separado, expresaron una genuina perplejidad porque la sociedad consideraba sus prácticas inmorales. Ezequiel M. C. Creati, durante su interrogatorio el 20 de octubre de 1982,
proporcionó a los investigadores su primera visión completa de la estructura de la red. Hemos estado haciendo esto desde los tiempos de mi abuelo. Él lo aprendió de su abuelo, que lo aprendió en el viejo país. No hay nada nuevo en esto, solo gente cuidando de los suyos cuando los tiempos se ponen difíciles. Las referencias al viejo país llevaron a los investigadores a una investigación histórica que reveló prácticas similares entre poblaciones aisladas en la Escocia e Irlanda rurales durante los siglos XVIII y XIX, exactamente las regiones de las que muchas familias de los Apalaches habían emigrado originalmente. El canibalismo no era un desarrollo reciente desencadenado por la pobreza o la desesperación. Era una tradición cultural que había sido preservada y refinada a lo largo de múltiples generaciones. ¿Qué pasa cuando todo un modo de vida se construye alrededor de la depredación? ¿Y cómo desmantelas una red que ha estado operando exitosamente durante más de un siglo? La respuesta vino en forma de la Operación Barrido de Montaña, una acción coordinada de las fuerzas del orden que apuntaría a todas las ubicaciones conocidas de la red simultáneamente, asegurando que ninguna familia pudiera escapar para continuar sus operaciones en otro lugar. Incluso hoy, los excursionistas en áreas remotas de los Apalaches a veces informan haber encontrado compuestos abandonados en lo profundo de las montañas, edificios vacíos con modificaciones sospechosas, cámaras subterráneas que no sirven para ningún propósito obvio y una atmósfera de temor persistente que parece emanar del propio suelo. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. Suscríbete antes de que salga. La operación Barrido de Montaña se lanzó exactamente a las 4 de la madrugada del 15 de noviembre de 1982, con redadas simultáneas en 17 ubicaciones en 4 estados, la mayor acción coordinada de las fuerzas del orden en la historia de los Apalaches. Los resultados superaron incluso las proyecciones más pesimistas de los investigadores federales. Esta fase final de la investigación revelaría que la red de familias caníbales no había estado operando durante décadas, sino durante más de un siglo, con algunas líneas familiares rastreando sus prácticas depredadoras hasta los años 1800. Lo que comenzó como tácticas desesperadas de supervivencia durante los años más duros del asentamiento montañés había evolucionado en un estilo de vida sostenible que había reclamado cientos de víctimas a lo largo de múltiples generaciones. La evidencia recuperada durante las redadas llenó una instalación de almacenamiento del FBI en Huántico, pertenencias personales de víctimas que databan de los años 1920, fotografías que documentaban cacerías familiares, como otras familias podrían documentar reuniones navideñas, y registros genealógicos que revelaban la verdadera magnitud de la red. Más de 200 individuos en 12 grupos familiares extendidos, todos conectados por sangre, matrimonio y metodología compartida. Lo más perturbador fueron los niños. Durante las redadas se recuperaron 47 menores, desde bebés hasta adolescentes. Muchos nunca habían visto luces eléctricas o fontanería interior. Algunos hablaban solo en el dialecto híbrido que había evolucionado dentro de la red, mezclando inglés arcaico con términos que parecían no provenir de ningún idioma reconocible. Todos habían sido criados para considerar la depredación humana tan normal como cazar ciervos o criar ganado. La doctora Patricia Henley, la psicóloga clínica asignada para evaluar a los niños rescatados, escribió en su informe final: estos sujetos representan un caso de estudio único en condicionamiento ambiental. Han sido sistemáticamente aislados de los marcos morales convencionales y entrenados para ver comportamientos que la sociedad considera de los más atroces como actividades familiares rutinarias. El hambre heredado. Los miembros adultos de la familia mostraron diversos grados de cooperación con los investigadores. Algunos, como Ezequiel M. C. Creati, parecían genuinamente confundidos por los procedimientos legales en su contra. Otros mostraban una inteligencia astuta que les había permitido operar sin ser detectados durante tanto tiempo, proporcionando información mínima mientras protegían cuidadosamente a otros miembros de la red que podrían haber escapado de las redadas. La abuela M. C. Creati, la matriarca reconocida de la red, resultó ser el sujeto de entrevista más escalofriante. Su declaración a los agentes del FBI el 20 de noviembre de 1982 proporcionó la visión más clara de la mentalidad de la red: ustedes actúan como si hubiéramos inventado algo nuevo. La gente ha estado comiendo gente desde el principio de los tiempos. Nosotros solo somos honestos al respecto. Al menos no fingimos ser civilizados mientras lo hacemos. Los juicios que siguieron se prolongaron durante 3 años y resultaron en 47 condenas por diversos cargos, desde asesinato hasta secuestro y violación de leyes federales de comercio interestatal.
Pero los procedimientos legales no podían abordar las preguntas más grandes que el caso había planteado sobre la naturaleza de la civilización misma y cuán fácilmente las sociedades humanas podían revertir a comportamientos depredadores cuando estaban aisladas de la supervisión moral convencional. Quizás lo más inquietante fue el descubrimiento de que la red había mantenido registros detallados de sus actividades, tratando su depredación como una forma de historia oral que necesitaba ser preservada para las generaciones futuras. Los niños habían sido enseñados canciones que celebraban cacerías exitosas, historias que transmitían conocimiento táctico y rituales que reforzaban su separación del mundo blando más allá de las montañas. El último miembro activo de la red, una mujer llamada Sarah Buchanan, fue arrestada en Virginia Occidental en 1985 mientras intentaba establecer un nuevo terreno de caza cerca del desfiladero del Río Nuevo. Su captura marcó el fin oficial de la operación Barrido de Montaña, pero los investigadores sabían que otras familias aisladas podrían estar continuando las prácticas en ubicaciones que nunca habían sido identificadas. El ayudante Michael Torres, cuyo descubrimiento del complejo de los MC Creati había desencadenado toda la investigación, se retiró de las fuerzas del orden en 1984. Se mudó a un pequeño pueblo en Florida, lo más lejos posible de las montañas. Pero los vecinos informaron que mantenía todas sus cortinas cerradas y nunca respondía a la puerta después de oscurecer. ¿Qué haces con el conocimiento de que algunos horrores están demasiado arraigados para ser completamente eliminados? ¿Y cómo duermes tranquilo sabiendo que el aislamiento y la desesperación pueden transformar a familias comunes en depredadores? El complejo de los MC Creati fue quemado hasta los cimientos por agentes federales en diciembre de 1982, pero los residentes locales afirman que el humo aún se eleva de ese valle en ciertas noches, no de ningún fuego que pueda extinguirse, sino de apetitos que nunca fueron completamente satisfechos. Incluso hoy, los guardaparques en áreas remotas de los Apalaches a veces encuentran campamentos abandonados donde familias han desaparecido sin explicación, dejando atrás solo tiendas vacías y la persistente sensación de que algo paciente y hambriento aún observa desde la línea de árboles.